Buenas tardes. Bueno, en la continuidad de las jornadas, tengo el honor de presentar una actividad organizada por la Fundación CEDES de Mendoza, a cargo del doctor y maestro Mariano Motuca. La actividad se denomina de la investigación clínica en psiquiatría. ¿Cuál es el puente a transitar? El doctor Mariano Motuca me ha pedido que no sea muy extenso en la presentación de su currículum. Eso es propio de la humildad que lo acompaña desde que lo conozco. Además de ser jefe de servicio en el Hospital de Salud Mental, especializado en salud mental, el Sauce en Mendoza, y ser docente del área de psiquiatría y neurociencia de la Universidad Nacional de Cuyo, un consultor constante de todos nosotros. Al que todavía no lo conoce bien, les recomiendo humildemente que lo tengan como tal, porque Mariano es una persona que está siempre dispuesta y que ha hecho de la asistencia y de la docencia, y sobre todo en ese engranaje tan complejo que se da entre aquello que nosotros aprendemos para formarnos en un determinado tema y después poder bajarlo a la clínica cotidiana, al paciente de todos los días. Bueno, Mariano ha hecho de eso una práctica tan amena que hace que todos queramos aprender con esa fluidez con la cual él lo hace. Además de ser un docente de alma, así que para mí es un honor presentarte y un placer escucharte ahora. Yo me voy a parar porque faltaba la planta y me sentía en un programa de cable del canal 780. Bueno, gracias por la presentación, gracias por ustedes estar acá en vez de estar almorzando, y a Carlos Benavente por la invitación a estas jornadas. Bueno, la idea es hablar un poco de qué pasa desde aquello que leemos, de aquellos productos de la investigación, a la clínica. Bueno, no es un tema que atraiga mucho al financiamiento, así que el trabajo no ha tenido ninguna financiación. Sí he recibido beca parcial del laboratorio RAFO para poder trasladarme hasta aquí. Y sí me parece que está bueno que ustedes sepan desde dónde voy a hablar y cuáles son mis intereses personales, porque un poco también de esto vamos a hablar. Yo soy psiquiatra clínico, yo veo pacientes todos los días. No soy científico, digo. Me interesa mucho la epistemología de la psiquiatría, soy miembro del capítulo de epistemología e historia de APSA. Y también la construcción del conocimiento, y como dijo Guillermo, la docencia. Mis títulos de posgrado, que pueden tener que ver con lo que voy a hablar ahora, tienen que ver con diplomaturas en docencia y en construcción del conocimiento. Por si quieren irse ya, si ustedes escanean el código SQR, van a tener la presentación y toda la bibliografía que a mí me pareció más interesante que pueden llegar a leer sobre lo que voy a hablar. Eso lo escanean y lo descargan en su celular. Mi sugerencia también es que, para no hacer un archivo de 200.000 megas, que cuando vean los artículos de referencia, vean a su vez las citas de los artículos, o sea, las referencias que usan. Eso es una costumbre que yo al menos aprendí de grande y que hace que uno pueda profundizar más determinados conocimientos y analizar más críticamente lo que ha leído previamente. Así que nada, eso se los dejo ahí. Si ya está, seguimos. Bueno, la idea ¿cuál sería? Que nosotros podamos ver, quienes atendemos pacientes o estamos con pacientes, cómo hacemos para llegar del laboratorio, de los estudios de neuroimagen o de los ensayos controlados que están pensados en un diseño con un criterio en donde las personas que participan son todas iguales, hasta esto, ¿sí? Hasta ahora yo no he podido encontrar ningún trabajo, ningún paper que hable sobre el daño que puede producir jugar a la lotería de cartones
en un hospital monovalente en contexto de pandemia COVID, donde los números los cante un paciente y los premios los reparta, ¿quién está ahí? La Josefina, una psiquiatra. O el valor de la psicoeducación impartida por un equipo interdisciplinario de residentes, o cuál es el efecto de la clozapina en pacientes hinchas de boca tratados por médicos hinchas de Gimnasia de Mendoza. Con lo cual se me complica mucho el trabajar día a día. No encuentro literatura. Necesitamos construir puentes entre los conocimientos, ¿sí?, que se construyen y lo que nosotros hacemos día a día. Puentes hay muchos. Hay puentes icónicos. Si alguna vez uno va a San Francisco y no llega a cruzar el Golden Gate, algo que el que suscribe hizo, o sea, no cruzarlo, después se escucha: ¿cómo puede ser? Estuviste en San Francisco, no cruzaste el puente Golden Gate. Ese puente hay que cruzarlo. Hay puentes naturales. Si van a Mendoza, pasen por Puente del Inca. Hay puentes que hay que construir. Y mientras más grande es lo que intentan unir, en general los puentes, fíjense que por algo se construyen desde los dos lados. No de un lado hacia otro, sino desde un lado y desde el otro. Y se encuentran más o menos en algún punto. Y hay algo jodido para el paciente. Y es que no usemos los puentes por alguna dificultad y pretendamos que nos caiga polvo de hada y cruzar de un lado a otro por arte de magia. La hoja de ruta de la charla que vamos a tener empieza por analizar qué es lo que genera la brecha que existe entre la construcción de conocimiento y la práctica clínica, dónde estamos parados y qué puentes podemos ayudar a construir. Bien, les pido disculpas por la variación que hay por el sistema de la compu en relación a la presentación, que hace que se corran las letras. Pero, a ver, uno de los trabajos que ustedes han podido descargar en el QR es del Acta Psiquiátrica Escandinavia, de Rasch, una editorial, y él dice que la brecha entre investigación y práctica clínica está generada por factores conceptuales y por factores operativos, ¿no? Dentro de los factores conceptuales tenemos suposiciones históricas. Una de las suposiciones históricas que nos atraviesa es que cuando nosotros como médicos adquirimos una herramienta, a medida que la usamos nos vamos perfeccionando en su uso y lo hacemos cada vez mejor. Así funcionaba la medicina y la enseñanza de la medicina históricamente, ¿no? En sus comienzos había un maestro que con el correr del tiempo, ¿sí?, había empezado en su momento a practicar la medicina, había adquirido mucha experiencia y eso lo transmitía a su discípulo. El problema de esa suposición, ¿sí?, es que imagínense que era muy difícil cuestionar al maestro, con lo cual había cierta tendencia a repetir errores. Eso, que en su momento tenía que ver con la enseñanza uno a uno, se fue replicando de distintas maneras y motivó que en algún momento de principios de los 90 surgiera el concepto de medicina basada en la evidencia, que en realidad surgió dentro del ámbito académico. Y tenía que ver con un intento de disminuir el poder de ciertas autoridades, digamos, académicas, tratar de democratizar el conocimiento, y después, bueno, pasó a usarse en clínica médica. Entendiéndose clínica, digo, por la atención de pacientes, ¿no? Pero la evidencia, ¿sí?, también tiene suposiciones. Tiene suposiciones que todos creemos que todo lo que se publica es honesto. Tiene la suposición de que nosotros
tenemos formación para leer la evidencia en forma adecuada, ya vamos a ir profundizando en estos aspectos, y que tenemos el tiempo para hacerlo. O sea que tenemos que trabajar, completar la historia clínica, llenar papeles, pasar a buscar si tenemos hijos en la escuela, llevarlos, traerlos, quedar bien con nuestra pareja, tener amigos, y aparte leer 188 papers sobre el uso de risperidona. Hay una atomización del conocimiento con la creación de especialidades y subespecialidades, y también de la mirada. Piensen que la medicina evolucionó de la descripción de enfermedades, personas que sufrían, después de cómo estaban afectados los órganos, los tejidos, después las células, después a nivel molecular, ahora a nivel genómico, ¿no? Entonces, cada vez, ¿sí?, nos fuimos concentrando en pedacitos más chiquitos. Integrar todo ese conocimiento que se genera en investigación no es tan fácil. Nosotros tratamos personas que están padeciendo una enfermedad. Los incentivos académicos están pensados de manera tal que se focalizan en personas. Esas personas tienen intereses. A mí me gusta esto y por eso estoy hablando de esto. Si a mí me gustara trastorno de la alimentación, que no me gusta, esta charla hoy no se daba. ¿Sí? Bueno, piensen este pequeño ejemplo en lo que se publica. Y después las perspectivas epistemológicas, en donde lo que predomina es una perspectiva nomotética, es decir, la posibilidad de construir conceptos soledes que se puedan aplicar a la generalidad de la población, en lugar de o por sobre perspectivas más ideográficas que intentan explicar lo que pasa en cada individuo. Otra cosa que genera la brecha es las cuestiones vinculadas con las dificultades en la investigación. A ver, esto no sabía cómo expresarlo de manera tal de que no haya una connotación negativa con lo que voy a decir, ¿no? Pero investigar requiere plata, requiere tiempo, y hay un montón de requisitos éticos a cumplir que hacen que el tiempo y los costos económicos aumenten, y que haya incluso determinados problemas clínicos en los que investigar implicaría cruzar líneas éticas de las que no estamos dispuestos a hacer. ¿Sí? No. A ver, hay cuestiones que no investigaríamos con mujeres embarazadas, ¿sí? Claramente. Las prioridades de financiación. Generalmente, hoy por hoy, las prioridades de la financiación mayoritariamente es privada en todo el mundo. Y esa financiación está determinada en general por la industria farmacéutica, mayor grado, por la industria vinculada con la biotecnología en relación a métodos diagnósticos. Y hay menor financiación pública, y esa financiación pública, ya lo vamos a ver más adelante, también está bastante atravesada por lo privado, o por cierta lógica de lo privado. Y después, otro factor operativo tiene que ver con las prácticas de publicación. También lo vamos a desarrollar más adelante, pero hoy por hoy es mucho más frecuente publicar ensayos controlados, aleatorios, ¿sí? Se publican mucho más los resultados positivos que los negativos. Hay una marcada ausencia de la replicación de los estudios. Digo, esto, más allá de que no tengamos una formación estrictamente científica, sí sabemos que lo que valida un descubrimiento es que lo que hizo ella lo pueda repetir él y le dé el mismo resultado, lo puede repetir ella y le dé el mismo resultado. Eso empieza a estar ausente. Y después, la industria editorial. La industria editorial, para que ustedes se den una idea, en 2017 facturó
cerca de 23.000 millones de dólares, lo que la ubicó un escalón por debajo de la industria discográfica, un escalón por arriba de la industria del cine, pero superó a ambas ampliamente en la rentabilidad. Tiene un 40% de rentabilidad, o tenía en ese momento, ¿sí? No solo que al autor no le pagan, sino que muchas veces le cobran, y a los revisores tampoco les pagan. O sea, el gasto que tiene la industria editorial es prácticamente nulo. Por lo tanto, si hay una industria editorial que vende un producto, se va a regir por las leyes de mercado y va a querer publicar las cosas que la gente lea, no las que no lea. ¿Dónde estamos parados? Los descubrimientos científicos los podemos analizar desde muchos lugares, pero se dan en distintos niveles de contexto. Uno es el contexto de descubrimiento, que incluye elementos históricos, que tienen que ver con lo social, lo político, ¿sí? Lo cultural, lo económico, que atraviesa el momento donde se da el descubrimiento. ¿Tá? Hay contextos de justificación que tienen que ver con cuál es el paradigma, la metodología que en ese momento es la que se impone, ¿sí? Porque la ciencia, ¿sí?, pretende cierta objetividad, y quien define la las cosas que definen la objetividad tienen que ver, digo, si adherimos a que el conocimiento es una construcción, tiene que ver con cuestiones vinculadas con lo que dijimos recién. Y por último, ¿sí?, que es lo que nos interesa a nosotros, un contexto de aplicación. Con todo ese conocimiento que se produce, yo lo aprendo, ¿sí? No salgo por la calle y digo, bueno, ahora me voy a poner a construir puentes o edificios, pues soy ingeniero y arquitecto. No, ¿sí? Bueno, primero aprendo, ¿sí?, ese conocimiento, pero lo tengo que aplicar. Contexto de descubrimiento. Estaríamos, según varias personas, en lo que se llama un contexto que va de la mano de lo que se denomina ciencia en modo 2, o tecnociencia lo llaman algunos, que es un modo de hacer ciencia que surge, muchos dicen, como respuesta, esto no es nuevo, estoy hablando, por lo menos tiene 50 años, surge como respuesta al modo tradicional de hacer ciencia y como respuesta a poder integrar a otros factores fuera del mundo académico, ¿no? Se veía que la producción de ciencia, de conocimiento, estaba muy limitada a lo que pasaba entre las cuatro paredes de la academia, y entonces no daba respuesta, no daba cuenta de lo que pasaba en la realidad. Entonces la idea era integrar otros factores, ¿sí?, fuera del mundo académico. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hoy esos otros factores tienen que ver con la industria farmacéutica, con los proveedores de salud, con la industria editorial. Por lo tanto, el contexto de descubrimiento de hoy estaría atravesado por una lógica de mercado. ¿Cuál es el problema de la ciencia modo 2? Que dentro de esa lógica de mercado, que existe, no lo vamos a negar, la forma de poder controlar que no se produzcan cuestiones que aumenten el sesgo de la producción del conocimiento, uno requiere ciertos mecanismos de regulación. Esos mecanismos de regulación, considero, deberían estar ligados y vinculados con conceptos de beneficio colectivo, de salud pública, y eso entra en conflicto, se dificulta aplicarlo en una cultura en donde predomina lo individual. Si ustedes, lo individual o factores de regulación que en realidad tienden a proteger aún más las imposiciones del mercado. A ver, pensemos en un factor de regulación que influye en la investigación. La ley de patentes. ¿La ley de patentes favorece al concepto de salud pública o favorece a la empresa que tiene la patente? ¿Se entiende? Digo, que yo no le pueda copiar el descubrimiento a la empresa B es un mecanismo de regulación, pero que protege a la empresa B. No está pensado en función de la salud pública.
Bien. El contexto de justificación en realidad a que el conocimiento apunta a explicar por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Lo que yo veo que pasa, lo estoy resumiendo mucho, le tengo que buscar una explicación. Si yo sé por qué pasa lo que pasa, puedo intervenir para modificar lo que pasa. Criollo, más o menos eso. Bien. Históricamente, ¿sí?, la medicina funcionaba así. Yo veía que algo pasaba una vez, que pasaba 2 veces, que pasaba 3 veces, y decía, y generaba la consecuencia B, caramba, acá hay algo. Quizás esto que pasa es lo que me genera la consecuencia. Después yo me ponía a pensar si también había algún mecanismo entre lo que pasaba y el resultado que pudiera explicar o justificar eso que pasaba. Entonces había un pensamiento vinculado con la frecuencia, es decir, matemático, digo, las frecuencias tienen que ver con lo matemático, y después un pensamiento mecanicista que entre los dos servían para explicar la causa. A partir de todo lo que hemos dicho anteriormente, empezó el pensamiento matemático, la medicina basada en la evidencia, conceptos estadísticos, conceptos vinculados con número necesario de pacientes a tratar, número necesarios de pacientes en donde aparece daño, la magnitud del efecto, ¿sí?, valor P, un montón de cosas que tienen que ver con conceptos que te enseñan en la carrera de estadística, no en medicina, que yo sepa. Y si te lo enseñan, te enseñan el título nada más. Y ni hablar del pensamiento narrativo, que es el darle un sentido a la historia de lo que te está pasando. Vuelvo a recordar que los que trabajamos con pacientes, trabajamos con personas que padecen una enfermedad, las que llamamos pacientes, porque son personas, y que te cuentan lo que les pasa, más nosotros, ¿no?, como psiquiatras. Y le dan una explicación a lo que les pasa, cuando pueden, cuando no pueden también. Y nosotros le damos una explicación a lo que escuchamos. O sea, fíjense que el pensamiento narrativo se usa. O sea, está ahí, en realidad. No sé si se usa, ese es el problema. Entonces, el contexto actual de justificación, abandona la idea de pluralismo para explicar lo observado y hace que haya una preponderancia de la medicina basada en la evidencia, que se basa en el pensamiento matemático. ¿Sí? Bien. Entonces, la medicina basada en la evidencia le deja la pelota picando delante del arco, sin arquero, para que haya una traslación directa entre el conocimiento científico creado y la práctica. Lo que lleva a una práctica de una medicina también defensiva, a una estandarización de la práctica. Todo el mundo hace lo mismo, lo que hablábamos, ¿no? Las guías clínicas, como escuchábamos recién, ahora puedo hablar mal de los de recién, porque se fueron. Entonces, el Chepo hablaba, fíjense que hasta se nota, digo, el Chepo se sentó, nos presentó las recomendaciones para tratar depresión mixta, y de entradita nomás tuvo que aclarar que la última guía, la vigente, la que hay que seguir, no tiene el brexpiprazol, que es de primera línea. ¿Y por qué no lo tiene? Y porque cuando se publicó la guía, todavía los estudios de brexpiprazol. ¿Sí? Bien. Y lo peor para mí es que también se basa en la utilización de un modelo médico-céntrico. O sea, las acciones como profesionales tienen que ver con que yo me pongo en el centro. Por eso es medicina defensiva. Porque si yo me salgo de la guía, al paciente le pasa algo, me hacen un juicio, me quedo sin matrícula, ya, no pago el supermercado, lo que digo siempre yo. ¿Sí? En el mejor de los casos, porque creo que todo lo que estuve explicando recién es cierto, lo de la medicina basada en la evidencia, y entonces en el mejor de los casos es teórico-céntrico. Pero en general es médico-céntrico. Lo que termina imponiendo la tiranía de la medicina basada en la evidencia. ¿Por qué digo tiranía?
en medicina basada en la evidencia, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son la mejor evidencia. ¿Tá? Los ensayos controlados aleatorios se ubican después. En el Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Clínica Mayo trabajan desde el año 2000 en tratar de ver si pueden modificar la pirámide, que perdón que no se alcanza a ver, pero digo, ¿no? La pirámide actual es esta. Una guía clínica se construye en base a esta pirámide, ¿sí? Por ejemplo, pensemos lo siguiente. ¿Cómo cuidaríamos la salud? ¿Cuál es la ausencia de salud total e irreversible? La muerte. Perfecto. ¿Cómo cuidaríamos la salud de una persona que se tira de un avión 10.000 metros de altura, 10.000 pies, como dice el piloto, que se tira de un avión? ¿Cómo lo haría? Una pregunta de salud, directa. Acá el doctor dice que tenga paracaídas. ¿Sabe qué, doctor? Mal. Usted nos está haciendo perder plata. ¿Para qué? Muéstreme un metaanálisis, una revisión sistemática, perdón, que se haya hecho que demuestre que el uso de paracaídas evita la muerte de una persona que se tira en un avión. Bien, entonces, el ejemplo no se me ocurrió a mí, el ejemplo lo van a ver, fue publicado, ¿sí? Alguien se puso a hacer la revisión sistemática de eso para demostrar cómo una revisión sistemática, que es el nivel 1 de evidencia, ¿sí? No indicaría el uso de paracaídas para evitar la muerte cuando uno se tira de un avión. Bien, ¿qué propone esta gente? Rápidamente, bueno, despegar, sacar las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Metaanálisis, otra cosa, ustedes dirían, bueno, pero una revisión sistemática, qué sé yo. Metaanálisis. JAMA, creo que fue en 2014, publicó un trabajo en el que se dio cuenta que vieron 163 metaanálisis y vieron que, de acuerdo a la elección de la metodología para analizar los resultados que se aplicara, se podían obtener resultados completamente diferentes. Entonces, esta gente propone separar la punta de la pirámide, modificar las líneas, ¿sí?, estrictas de cada una de las diferencias entre la serie de casos, los reportes, ¿no?, los casos y controles, los casos de corte, los ensayos controlados, y hacer que esas líneas no sean tan estrictas. Y entonces, si ven acá, hay veces que un estudio de corte va a tener mayor calidad de evidencia que un ensayo randomizado. Y en todo caso, utilizar las revisiones sistemáticas y los metaanálisis para como poner una lupa que me permita a mí diferenciar esas características que hacen una mejor evidencia de otra. ¿Qué se publica? Otro problema que hace a la tiranía de la medicina de la evidencia, que es lo que dijimos recién. Este trabajo, que también creo que lo tienen, habla de los residuos que hay en las publicaciones. En general, como si se acuerdan, yo para investigar necesito plata. La plata, ¿sí?, quien decide para darme plata, que es mi trabajo por otro lado, se publican mucho más ensayos controlados pensados o diseñados para dar cuenta de los marcos regulatorios. Digo, si la industria farmacéutica quiere sacar un producto nuevo, o la utilización de un producto que ya está para una patología nueva, perdón, pone plata en eso y diseña los trabajos de manera tal que después les sirvan para presentar en la FDA. Esos trabajos buscan tener mucha validez interna, consistencia interna, es decir, responder al pensamiento matemático, pero no siempre tienen validez externa, es decir, no siempre son muy útiles para la práctica clínica. Entonces, cualquier idea que salga de la moda o que no sea financiada suele publicarse a modo de reporte o a modo de resultado preliminar.
Pero si volvemos a la pirámide anterior, eso tiene baja evidencia, por lo tanto no va a figurar en las guías. Y adivinen cuántos de esos reportes o informes preliminares terminan siendo un trabajo completo. Muchos menos del 50% de los que se publican. Esos son parte de los residuos de la investigación. Y después se publican resultados truchos. La suposición de que toda la evidencia que se publica es verdadera es una suposición. Y por truchos, no solo digo resultados en donde un matemático elige qué pruebas aplicar para que el resultado dé bien, o sea un resultado positivo. No solo, ¿sí?, me refiero a que en medio del estudio que tenía un objetivo primario A, van viendo que ese objetivo no se va a dar, ¿sí?, y entonces cambio el objetivo primario, ¿sí? No solo hago referencia a estudios en donde está mal aplicada la metodología, sino también a falseamiento de la información. A un nivel, esto salió a mediados de julio en la revista Science, y tiene que ver con que ha habido una denuncia que está en proceso de averiguarse sobre este estudio del 2006, que fue el primer estudio que asoció la acumulación de proteína beta amiloide con las fallas de la memoria en la enfermedad de Alzheimer, que justifica toda una serie de investigaciones posteriores. La denuncia que hay, que ha motivado que Nature, que fue quien publicó este estudio, ponga, si quieren después se meten, ese aviso, ¿sí?, diciendo que están viendo, fue que los autores falsearon, ¿sí?, las imágenes de Western blot. Muchos estudios que hacen, y que es por eso el polonqui que hay, dicen, bueno, nosotros usamos memantine, y reproducen este estudio y estas imágenes para explicar el efecto del memantine, ¿sí? Bueno, entonces, insisto, no solo es cuestión de manipulación de datos desde lo estadístico, sino que se producen estudios con resultados truchos, que está relacionado también con los estudios multicéntricos. Hay países en donde las regulaciones son menos estrictas que en otros, entonces es más fácil truchar los datos. Y resultados poco útiles para la clínica, porque las preguntas clínicas no siempre van de la mano de lo que le interesa a la lógica de mercado. Bien, tenemos que tratar de hacer algo. Decía un colega en Mar del Plata, bueno, no, si todos nos llenamos la boca diciendo, no, yo practico la medicina a partir del conocimiento científico, como da arriba, le aporto ese conocimiento, mi experiencia, y no nos olvidemos del paciente pobre que está sufriendo. Pero pensado así, ¿no? Como, esto está acá arriba, esto no me lo toques, yo aporto lo mío, porque también no me va a comparar a mí, o sea, yo, ¿qué va a saber más el paciente de su depresión que yo? No, claramente. Bueno, si queremos construir algún puente que nos brinde algo mejor de lo que tenemos ahora, o al menos intentar eso, tenemos que modificar esa estructura y nivelarla. En donde el conocimiento científico necesario, el conocimiento individual del profesional en relación a su paciente y al problema de salud que está tratando, sea igual de válido que la narrativa del paciente
en relación a su experiencia. Hay respuestas que se están intentando construir en esto, una de ellas es la medicina de red, en donde la posibilidad de generar mejores preguntas clínicas, que tiene que ver con esto, tiene que ver con escuchar qué le interesa saber a un paciente, ¿sí? Poder analizar de una manera mucho más integrada lo que le pasa a ese paciente, en donde el conocimiento interdisciplinario es muy necesario. Esto implica corrernos del modelo de práctica centrado en el médico, centrado en la teoría, y pasarnos a un modelo de práctica centrado en el paciente. Tratar de recuperar el concepto de pluralismo, tanto evidencial como causal, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato, entender que necesitamos de tener un pensamiento matemático, un pensamiento mecanicista y un pensamiento narrativo integrados. Hay momentos y cosas en las que un pensamiento va a servir un poco más que otro, pero no los podemos desconocer. Y fundamentalmente integrar la práctica de la investigación a la práctica clínica. Brevemente, y ya terminando, esto forzadamente trato de meterlo cada vez que lo hablo, porque tiene que ver con mis intereses. Cada vez que hablo de cualquier cosa. Porque en general hablo de cosas clínicas, entonces lo puedo meter. El modelo centrado en el paciente es un constructo multidimensional. Tiene que estar focalizado en la persona. Ha de ser conducido, debo decirles, por la propia persona. Por lo tanto, el consentimiento informado es fundamental. Y no me refiero al papelito que te hacen firmar los cirujanos. Firme esto cuando está por entrar al quirófano y dice, no lo quiero firmar, bueno, date, no te opero. Pero tengo un infarto, no te opero. La persona va a tener que tener el derecho de anticipar sus decisiones en relación a sus cuestiones de salud. Y es un enfoque contextualizado en la historia y en las circunstancias en las que atraviesa la persona. Si yo me centro en este modelo, ayudo a nivelar, como dijimos, el contexto de aplicación. Bueno, nada. Tratar de integrar explicaciones matemáticas con las explicaciones mecanicistas, con las explicaciones narrativas, repensar la pirámide de la evidencia y lograr un equilibrio entre estas perspectivas que intentan buscar un marco que me pueda ayudar a explicar un fenómeno aplicable en lo general con lo que yo veo en cada paciente, ¿no? Esto probablemente sea una de las cosas, aunque no lo parezca, más difíciles, que es integrar la práctica de la investigación a la práctica clínica. Para eso, las personas que están en un lugar de gestión, ¿sí?, tendrían que entender que los equipos que atienden pacientes tengan formación y puedan dedicarle tiempo a la investigación es fundamental, y que hay que incluir a todos los integrantes del equipo y a los pacientes en la formulación de proyectos de investigación si yo quiero que los resultados sean aplicables a la práctica diaria. No hay medicina sin ciencia. Yo no quiero decir acá que la ciencia no sirve, ¿tá? Pero no nos olvidemos que solo con ciencia, solo con ciencia no hay medicina. Es otra cosa, pero medicina no es. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, además de haber hecho muchos amigos, porque no hace falta que el Chepo esté aquí, sino que estaba viéndonos por el streaming, le mandamos un saludo muy grande al mercado, a la industria editorial. Me parece que la disposición al cuestionamiento, por lo menos a poner en tensión esos paradigmas, es altamente necesario. Antes de empezar, tenemos tiempo para preguntas todavía. Yo quería preguntarte básicamente cómo hacemos. Vos cuando empezaste, dijiste, a veces caemos en la trampa en donde cuando teníamos un maestro, podemos tender a repetir los errores del maestro, que es algo que nosotros vemos todavía, y nosotros somos un poco de la generación esta en donde hemos tenido siempre referentes,
con ese sesgo, si se quiere, o con esa tendencia por lo menos a repetir algunos errores, que no solo tienen que ver con lo metodológico, sino también con lo que uno cree acerca de la práctica cotidiana en la medicina, y que eso es mucho más difícil de salir, porque es algo que vos realmente crees. Cuesta mucho cuestionarse lo que uno cree, como de la manera, de la forma docente, de la forma propótica, cómo salimos de esa. Y por otro lado, quería preguntarte si hay otra alternativa a la evidencia que nosotros vemos, que claramente sabemos que no quiero ser grosero y decir que en la mayoría de los casos no nos alcanza como para explicar la clínica cotidiana, pero es la que nos defiende a la hora de poder explicar lo que estamos haciendo. O sea, nosotros necesitamos de aquello, y la pregunta sería cómo hacemos para no hacer de eso una defensa, porque nosotros mismos sabemos que no nos ayuda, salvo para defendernos, no para los pacientes. Con relación a lo primero y a todo, creo que la obligación de nosotros, si tenemos alguna instancia en la que podemos compartir espacios de formación con colegas más jóvenes o con colegas igual, ¿no? Charlas como esta, tenemos la obligación casi ética y moral de estimular el pensamiento crítico. O sea, enseñar que la incertidumbre es parte de la vida y por lo tanto parte de la práctica médica, y que por lo tanto dudar no está mal. Claramente uno no puede vivir dudando porque tiene que hacer algo con la persona que tiene enfrente, ¿no? Pero digo, a veces las cosas no van a salir, es otra cosa que no dije, pero hay una tendencia que se ha visto reflejada en que alguien se puso a investigar cuáles eran los trabajos que se leían, y se publican más resultados positivos porque también la Big Data le permitió a la industria editorial ver que los profesionales, los médicos, tendemos más a leer los trabajos que dicen resultados positivos que resultados negativos. Entonces, tratar de acuerdo al lugar donde estemos, enseñar el pensamiento crítico. Si a mí me toca ser decano de una facultad y tengo la posibilidad de modificar el programa, y tendría que ver si le doy mucho peso a las actividades prácticas confiables, que es la versión moderna de las competencias, digo, que está perfecto, digo, que un estudiante de medicina, yo le garantice a la sociedad, que es la que banca el sistema público al menos, de que el tipo sale y sabe poner una inyección endovenosa. Pero también estaría bueno que sepa cómo leer en forma crítica la producción científica, ¿no? Y lo otro es el modelo centrado en el paciente. Parece muy tremendo cuando uno lo lee, y créanme que cuando uno lo empieza a aplicar, no es tan tremendo de aplicar. No es tan tremendo de aplicar. Y como, no por la acumulación de proteína beta amiloide, como estoy viendo, pero por alguna otra cosa la memoria me falla, no sé qué fue lo otro que me preguntaste. ¿Cómo hacemos para salir de esa trampa en donde uno termina utilizando aquello que sabe que no es en la clínica, a la hora de defendernos para explicar lo que hacemos? Terminamos haciendo lo que nos dicen, lo que nosotros leemos y en lo que confiamos más que en lo que creemos, para no que sea validado, que tenga... Porque, sí, está bien, pero ahí es donde el modelo centrado en el paciente pasa a ser una defensa mucho mejor. Porque si la decisión es compartida, en muchos casos, hay otros en que estás atrapado, digo, aceptar eso también, ¿no? Pero hay otros en los que a lo mejor, planteando un modelo de decisiones compartidas, la decisión ha sido tomada tanto por el paciente como por uno, y uno tiene muchísimo más margen para escaparle a la tiranía de lo que está impuesto y de las guías y demás, y a la hora de explicar afuera no va a dar la cara uno solo. Yo les aseguro, y podría dar ejemplos, uno la da junto con el paciente. El paciente se pone al lado de uno y va y defiende y dice, mire, nosotros hicimos esto, pues lo decidimos los dos. No es fácil, ¿sí? Y vuelvo a insistir con lo que dije al final, yo no estoy diciendo que la evidencia no sirve, la evidencia ha salvado muchas vidas. Digo, no estoy diciendo que hay que decir, no, listo, no me meto más a PubMed, no, por favor, ¿sí? Lo que yo digo es que, como dice Guillermo, muchas veces, a ver, lo que no quisiera que se hiciera es decir, listo,
la guía CanMat dice que le tengo que dar pramipexol y a todo el mundo le doy pramipexol. Y ustedes dirán, ah, nadie hace eso. Mentira. Yo les aseguro que se hace y mucho más de lo que se cree. Y mucho más de lo que se cree. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna crítica? Totalmente. Yo creo que es inadmisible que la filosofía no sea parte de la currícula médica, que la antropología, digo, y no quiero, digamos, plantear situaciones de formación como puede ser empezar a que uno pueda permitir que sus alumnos cursen algunas materias en otra facultad. Hay formas operativas de hacerlo, ¿no? Pero sí, concuerdo plenamente, por eso la última diapo. 30 segundos tenemos para la última comentario. ¿Alguien más? Sí. Me preguntaba, incluso por cómo inicia, digamos, el conferencista, cómo inicia la charla, ¿no? Presentándose como alguien que no está financiado, si realmente cuestionamos la ciencia, también cuestionamos porque ese es el pensamiento crítico y el pensamiento científico, está basado en el cuestionamiento. Si cuestionamos la ciencia o cuestionamos lo que empieza a limitar la ciencia, que tiene que ver con quién financia o quién está financiando la ciencia. Porque si los resultados se condicionan, se modifican en función de determinados intereses, en realidad no estamos cuestionando la ciencia, porque la ciencia esencialmente es duda y es cuestionamiento, porque ese es el pensamiento científico. Lo que estamos cuestionando, en todo caso, es que se haga de la ciencia una industria, un mercado, y que finalmente los resultados sean truchos. Sí, dos cosas. Primero que quiero aclarar que no soy ni Gandhi ni la Madre Teresa de Calcuta, por eso digo yo, nada. Y intento ser consciente de ver cuánto influye mi relación con la industria farmacéutica en mi práctica, pero estoy seguro que algo influye. Primero. Yo entiendo el aporte, le voy a perdonar que haya dicho conferencista porque me siento re mal, viejo y formal. Pero yo creo, a ver, tratemos un poco, en su gran mayoría la charla tenía que ver con lo que usted dijo, pero también la ciencia como pensamiento que tiene que dudar y cuestionarse, no deja de ser también un postulado teórico. Y por lo tanto, en parte sí también es un postulado teórico que obliga a cuestionar ese mismo postulado teórico, ¿no? Y no nos olvidemos, aparte, que como postulado teórico también va a estar influido por un montón de cosas, ¿no? Digo, no solo porque se ha metido el mercado, sino porque yo creo que nunca, ¿sí?, la ciencia, pero esto es una posición mía que tiene que ver con el pensamiento humano, ¿no? Nunca la ciencia fue pura, nunca. Ni ahora que está atravesada por el mercado, ni en su momento cuando a Galileo lo querían prender fuego por lo que dijo, ¿sí? Nunca, jamás, para mi modo de ver, la ciencia fue pura. Es eso nada más, pero comparto con usted que en sí mismo la charla tenía que como cuestionar las cosas que hoy atraviesan a la ciencia.